Pues Buñuel en el laberinto de las tortugas es un libro que escribí y dibujé hace 10 años y surgió un poco porque tenía la necesidad de contar una historia diferente a las que había contado hasta ahora, ¿no? Siempre me había centrado en el cómic autobiográfico, infantil, y quería hacer algo un poco para adultos que fuese más en la línea de la novela gráfica que se estaba imponiendo mucho en esa época aquí en España, ¿no? Dentro del mercado del cómic. Y viajé por las Urdes buscando una historia interesante sobre las Urdes en el momento actual y vi que la figura de Buñuel todavía era muy importante en las Urdes y la película que hizo había marcado mucho allí, para bien y para mal, ¿no? Entonces dije, ahí puede haber una historia y empecé a escribir, a investigar sobre Luis Buñuel, sobre las Urdes y empecé a escribir el guión de este cómic. Cuando empecé a documentarme sobre el cómic, que fue apasionante porque nunca me había documentado para hacer un cómic, ¿no? Fue un proceso muy interesante porque me permitió ahondar en la figura de Luis Buñuel y todo su alrededor, ¿no? Y descubrí un personaje que me cautivó desde el principio, que fue Ramón Gacín. Ramón Gacín es el que hace posible que Luis Buñuel filme esa película, porque le dice que si le toca la lotería le paga la película, ¿no? Y le tocó la lotería y cumplió con su palabra. Y para mí empezar a investigar la figura de Ramón Gacín fue maravilloso porque descubrí un personaje con un corazón increíble, ¿no? Que le ponía los pies en la tierra a Luis Buñuel y era como su Pepito Grillo, ¿no? Que como siempre lo comparaba con ese personaje. Y fue un proceso muy apasionante de documentarme de la Segunda República, el grupo surrealista, todo el movimiento artístico que había en esa época, ¿no? Lo que no había hecho hasta ahora y que tuve que parar de hacer porque me encontraba cada vez más capas y capas de cosas interesantes que añadir y dije, vamos a empezar a dibujar. El proceso de adaptación del libro al cine primero viene por intentos de hacer un cortometraje sobre la novela gráfica, ¿no? Desde un estudio en Almendralejo que se llama Glow, con José María Fernández de Vega, que es el productor que quiso hacer un corto, pero él se atrevió a llevarle el libro a Manuel Cristóbal, que es un productor experimentado dentro del largometraje de animación, con algún Goya en su haber, el último por Arrugas, y él dijo que había que hacer un largometraje de eso, ¿no? Entonces empezó la maquinaria a ponerse en marcha. Recuerdo las primeras reuniones que hace por lo menos 2 años, ¿no? Esto es un proceso muy lento, pero muy emocionante a la vez. Yo lo he estado viendo todo desde fuera porque preferí mantenerme un poco al margen y seguir con mi trabajo de ilustrador y no involucrarme en la película como director de arte, ni dibujante, ni nada, ¿no? Entonces es un proceso que desde fuera se ve muy, muy bonito, pero desde dentro es muy laborioso y con mucho trabajo. El director de arte es José Luis Agreda, que es compañero de hace mucho tiempo, ilustrador, y el trabajo que ha hecho es alucinante, y yo creo que ha llevado mis personajes que están dibujados hace mucho tiempo de una forma muy de cómics underground, ¿no? Que es lo que me gusta a mí, los ha llevado a un estilo mucho más estilizado para animación y creo que lo ha mejorado enormemente, ¿no? Y tanto el guión también que ha evolucionado haciendo un largometraje que es un idioma distinto al libro, ¿no? Al fin y al cabo, y creo que todo ha sido mejorado en el libro. Y al final el resultado va a ser 2 cosas diferentes, pero que se van a complementar muy bien. La película y el libro, si una persona no ha leído el libro y ve la película, seguro que querrá leer el libro y encontrar cosas distintas que no están ahí y viceversa, ¿no? Y creo que se van a complementar muy bien porque el espíritu de los dos es el mismo, ¿no? Y es el viaje de estos 4 personajes a hacer una película para ir a un pasaje árido, desértico, como era las Urdes en aquella época, y cómo se refuerza la amistad, sobre todo de Gacín y Buñuel, ¿no? Buñuel en el laberinto de las tortugas es un largometraje de animación 2D que empezó siendo un proyecto mucho más pequeño, un cortometraje, que básicamente lo que pretendíamos era llevar la obra de Fermín Solís a hacer una historia pequeña, sencilla, con un estilo de animación muy limitado y con un estilo visual que se pareciera mucho al libro original de Fermín. Yo soy de Extremadura, de Badajoz. Fermín Solís, el autor del libro, es de Cáceres, y me llamaba mucho la atención y me interesaba el ver cómo alguien de Extremadura también veía el rodaje que había hecho Luis Buñuel cuando hizo Tierra sin pan. Como te decía, empezó siendo un proyecto pequeño, pero
pero cuando hice la adaptación del guión para hacer el cortometraje, enseguida vi que había mucha más historia que contar, una historia que no se podría contar en un cortometraje. Así que lo que intentamos fue hacer que el proyecto creciese. Y le presenté el proyecto a la única persona que yo creía que en España le podía interesar un proyecto como este, que era Manuel Cristóbal, porque había producido un largo de animación que se llama Arrugas, que también se basaba en una novela gráfica, también era destinado a público adulto y le gustó igual que a mí y empezamos a trabajar para que el proyecto creciese, y conseguimos poco a poco que fuese todo el mundo interesándose mucho por el proyecto. Primero Televisión Española, luego Canal Extremadura, Movistar Plus también entró, luego conseguimos el apoyo de la Junta de Extremadura, Aragón Televisión, y así han ido uno tras otro apoyándonos y haciendo que el proyecto crezca. Un largometraje de animación es un proceso casi titánico, porque se lleva muchísimo tiempo, mucho más tiempo que un largo de imagen real. Nosotros estuvimos aproximadamente unos 6 meses haciendo un desarrollo previo y haciendo el guión con los guionistas, con Eligio Montero y con Salvador Simó. Todo eso antes de empezar con el proyecto. Y cuando empezamos ya a trabajar en el story, en la animática y en los primeros bocetos de arte, pues hace aproximadamente 16, 17 meses, o 15 o 16 meses. ¿Cuándo creo que estará terminado? Pues al final creo que la producción se irá a unos 20 meses aproximadamente, y ya estamos terminando, ya estamos en la recta final. Nos quedan aproximadamente unos 4 meses, ahora 4 meses de producción y de postproducción. Estamos ya con la fase de la animación, lo que entiende la gente por animación, que es cuando ves personajes en movimiento, porque gran parte del proceso de un largometraje se pasa diseñando elementos previos para luego hacer una buena animación. Yo es que creo, yo cuando empecé a trabajar en este mundo siempre me decía la gente, ahora con las nuevas tecnologías se puede hacer cualquier cosa desde cualquier parte del mundo. Y si bien hace 10, 12 años yo eso no me lo creía, ahora sí me lo creo. Y ahora el estar haciendo un proyecto que podría parecer algo tan local o tan regional como hacer una película sobre un rodaje muy local, ni siquiera el más famoso de los que hizo Buñuel, pues que se empezó además a hacer en un estudio muy pequeñito de Almendralejo, de un pueblo de 35.000 habitantes de Badajoz. Sin embargo, hemos visto cómo ese proyecto ha ido creciendo, interesando en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Cannes, en México, y eso hace que haya nuevas posibilidades para mucha gente y que se creen nuevas formas de trabajo, que se llene de ilusión a gente que está recién salida de las carreras y de los estudios. Entonces, todo eso también consiste en cambiar el mundo, en convertir una región agrícola como Extremadura, por ejemplo, en una región audiovisual, y eso es importante. Bueno, pues me contactan desde la productora porque quieren a alguien que sea especialista en Buñuel y que pueda asesorarles también con el rigor histórico de la historia que se van a contar, aunque sea una película de animación, una película de ficción, pero quieren tener pues ese punto, ¿no? Y ahí comienzo, y a partir de ahí pues termino siendo también productor asociado de este proyecto, que es un proyecto emocionante, muy bonito, y que yo creo que yo me siento muy contento, ¿no?, de la colaboración que he tenido y también del equipo en el que me siento sumamente arropado también, ¿no? Bueno, para mí es un placer estar en un proyecto que protagonizan 2 aragoneses como Ramón Acín, que es un aragonés muy poco conocido fuera de Aragón y quizá también poco dentro de Aragón, y el propio Luis Buñuel. Yo creo que es una película muy necesaria para contar un momento muy especial de la historia de España también, ¿no? Un momento en el que, bueno, pues Buñuel, que es un surrealista que ha hecho 2 películas, que ha triunfado en París con un gran escándalo, que era el triunfo para los surrealistas, pues de repente se va al sitio más pobre para hacer un documental de denuncia, y que lo que pretende también es usar el cine como un instrumento para cambiar y transformar la realidad. Y es de los primeros en el mundo que concibe el cine como una herramienta precisamente para eso, para cambiar el mundo. Bien, pues como productor, desde que en el año 2012 produje Arrugas, estaba buscando una novela gráfica que
que produjera ese tipo de inspiración. Y la verdad es que la novela gráfica de Fermín Solís, la de Buñuel en el laberinto de las tortugas, me pareció perfecta. Enseguida a mi socio José Fernández de Vega le pareció lo mismo y decidimos hacer este largometraje, donde además yo creo que trabajamos con un personaje tan maravilloso como Luis Buñuel, pero también descubrimos a un personaje tan maravilloso como Ramón Acín. En Aragón es muy conocido, pero fuera de Aragón tiene que serlo y mucho más. Hombre, yo creo que a Luis Buñuel no hay que rescatarle, ¿no? Hay que respetarle, y yo creo que una de las cosas más sorprendentes es lo en boga que sigue, lo mucho que la gente lo sigue queriendo en España, fuera de España, en todos los sitios. Y tenemos una coproducción con Holanda que se cerró en 2 semanas gracias a la figura de Luis Buñuel. Sigue siendo el gran director, y el gran director español y aragonés, por supuesto. La animación aporta mucha magia, aporta mucha accesibilidad y aporta una nueva forma de narrar, y al final también es un homenaje de una generación distinta hacia el maestro Luis Buñuel, y en este caso pues creemos que hay una técnica que es la animación que todavía tiene mucho que decir en el mundo del cine. Yo creo que no sé lo que pensaría si viera este largometraje. Lo que estoy convencido es que habría hecho animación y que le hubiera gustado, porque ofrece muchísimas posibilidades y ofrece muchas posibilidades narrativas, artísticas, y hombre, yo creo que le hubiera gustado, entre otras cosas porque ha visto que está hecho con respeto y con cariño. Estamos muy contentos de estar en Proyecto Aragón. La película se estrenará en octubre del 2018, pero bueno, obviamente tenemos a 2 hitos de la cultura aragonesa como Luis Buñuel y Ramón Acín, y todo lo que sea apoyar esa pareja tan peculiar y tan maravillosa nos parece maravilloso. Mira que tenemos suerte.